Tu calefacción moderna cuesta una fortuna. Se avería constantemente y aún así deja tus pies helados. Pero la gente medieval lograba mantenerse caliente sin nada de eso. Estos 15 métodos económicos de calefacción medieval los mantuvieron cómodos por casi nada. Funcionaron en su época y siguen funcionando ahora. Sin peligro, sin complicaciones, solo formas sencillas de mantenerse caliente. El primer método consiste en usar paja como aislamiento. La paja era el héroe no reconocido del calor invernal. Antes de la fibra de vidrio elegante o la espuma en aerosol, la gente recurría a lo que tenía en abundancia restos de plantas. Los constructores medievales rellenaban paja entre los marcos de madera de las paredes, debajo de las tablas del suelo y dentro de los espacios del techo. El aire atrapado dentro de cada tallo de paja funcionaba como pequeños bolsillos de aislamiento. Básicamente, mientras más bolsillos de aire, más caliente el espacio. Este método era sorprendentemente efectivo. Las pruebas realizadas en casas reconstruidas de estilo medieval mostraron que las paredes rellenas de paja podían reducir la pérdida de calor en un 30% comparado con las paredes de madera simple. Esa diferencia significaba supervivencia durante inviernos duros. No solo para las paredes, la paja también encontró su camino hacia la ropa de la gente. Los más pobres rellenaban paja dentro de sus trajes para calor adicional. Algunos propietarios inteligentes empacaban paja entre dos capas de tela para hacer colchones y cojines de asiento que aislaban desde abajo. Este método evitaba que el frío del suelo se filtrara hacia arriba a través de bancos y camas. Reemplazar la paja húmeda o podrida se convirtió en una tarea regular de otoño. Antes de que la limpieza de otoño significara especias de calabaza y suéteres, significaba rellenar rápidamente las paredes antes de congelarse mientras la paja mantenía aislada a la gente medieval. No era su única solución ingeniosa para mantenerse caliente. ¿Qué obtienes cuando combinas moda con función? El enfoque medieval para mantenerse caliente. La gente de entonces descubrió algo brillante. ¿Por qué calentar toda la habitación cuando puedes calentar solo a ti mismo? A diferencia de los tiempos modernos, donde esperamos que las habitaciones se mantengan a temperaturas perfectas, los medievales se enfocaron en calentar sus cuerpos. Directamente en las capas eran la clave. Comenzaban con prendas interiores de lino que atrapaban el calor corporal cerca de la piel. Luego venían túnicas de lana y medias, seguidas de prendas exteriores pesadas, hechas de lana a filter grusa o pel. Las ovejas eran superestrellas de la calefacción medieval. Una oveja podía proporcionar suficiente lana para una prenda que mantuviera caliente a quien la usara. Incluso en temperaturas bajo cero, en las pruebas en capas de lana medieval recreadas muestran que pueden mantener el calor incluso cuando están mojadas, una característica crucial en regiones frías y lluviosas. Las capas forradas de piel no eran solo para los ricos. La gente común usaba piel de oveja, piel de conejo, o lo que proporcionaran los animales locales. Los guantes a menudo estaban conectados por cuerdas que pasaban por las mangas para prevenir la pérdida. La versión medieval de las cleps para mitones que tu mamá te hacía usar en primer grado, perder un guante no era solo inconveniente, podía significar dedos con congelación en un mundo sin salas de emergencia. El aspecto más notable era que estos sistemas de ropa funcionaban sin electricidad o combustible. Mientras nosotros entramos en pánico cuando se va la luz, la gente medieval simplemente agarraba otra capa y continuaba con su día. Estas soluciones portátiles mantenían a la gente caliente por la noche también pero sometimes necesitabas un poco de ayuda adicional para calentar esas sábanas. Entra el calentador de cama, un artefacto que era parte dispositivo de calefacción ingenioso, parte peligro potencial de incendio. Básicamente, tus ancestros medievales jugaban un juego nocturno de ruleta caliente con sus arreglos para dormir. Estos dispositivos inteligentes venían en dos formas principales: contenedores de metal y cerámica específicamente diseñados para atrapar calor y hacer que la hora de acostarse fuera menos. Castañeteo de dientes. Imagina una sartén llena de carbones calientes, cuidadosamente maniobrada entre sábanas frías, transformando una superficie de dormir ártica en algo marginalmente tolerable. Los hogares ricos llevaron este concepto al siguiente nivel, empleando sirvientes dedicados cuyo único trabajo era precalentar camas. El proceso era delicado y requería habilidad seria. Muy poco calor y estarías tiritando toda la noche. Y felicitaciones. Acabas de convertir tu ropa de cama en leña medieval.
Estos calentadores de cama no eran solo artículos de comodidad, eran herramientas literales de supervivencia. La gente deslizaría cuidadosamente estos contenedores calientes entre capas de mantas, creando pequeños bolsillos de calor que podían significar la diferencia entre una buena noche de sueño y hipotermia potencial. Las familias ricas a menudo tenían calentadores de cama más ornamentados, algunos elaborados con metales pulidos que reflejaban el calor más eficientemente. El latón y el cobre eran particularmente populares, no solo por sus propiedades conductoras de calor, sino también porque hacían que tu dispositivo de calentamiento de cama se viera lo suficientemente elegante como para impresionar a tus vecinos medievales. La técnica no estaba sin riesgos. Un movimiento en falso y tu cama acogedora podría transformarse en una escena dramática de fuego. Los medievales tenían que desarrollar un tipo especial de conciencia espacial nocturna, una habilidad que los usuarios modernos de mantas eléctricas nunca apreciarán verdaderamente, con el calor asegurado para la noche. Los residentes podían esperar el siguiente método ingenioso de calefacción esperando a la vuelta de la esquina. Los tapices no eran solo decoraciones elegantes de pared para que los nobles medievales mostraran su riqueza. Estas obras maestras de tela eran básicamente la versión medieval del aislamiento del hogar, que se veía lo suficientemente bien como para hacer llorar a un diseñador de interiores a más. Allá de su valor artístico, los tapices servían una función crítica en mantener calientes los hogares medievales durante los meses brutales del invierno. Las telas gruesas y pesadas se convirtieron en armas estratégicas contra el frío. Los nobles colgaban estratégicamente estos paneles textiles masivos en paredes de piedra, creando una barrera inesperada contra corrientes de aire y caída. De temperatura nua, el proceso era más científico de lo que la mayoría de la gente se da cuenta. Estas obras maestras tejidas podían bloquear el aire frío que se filtraba a través de las paredes de piedra, que eran notorias por dejar entrar vientos helados, que podían convertir cualquier habitación en una caja de hielo. Los modernos han revelado algo fascinante. Estos colgantes decorativos podían reducir la pérdida de calor hasta en un 25%. Los materials importaban inmensamente. La lana, los linos pesados y las telas densamente tejidas funcionaban mejor, atrapando aire caliente y creando un microclima miniatura dentro de las paredes de la habitación. Algunos hogares ricos llevaron este concepto a longitudes extraordinarias. Habitaciones enteras serían forradas con tapices, convirtiendo las cámaras de piedra en santuarios acogedores. Era como usar un suéter realmente caro del tamaño de una pared, que casualmente contaba una historia épica. Los temas a menudo representaban batallas históricas, escenas mitológicas o paisajes intrincados de caza, lo que significa que podías mantenerte caliente mientras disfrutabas de una narrativa visual. Más allá del calor, los tapices ofrecían beneficios adicionales. Absorbían el sonido, haciendo que las habitaciones grandes de piedra se sintieran menos resonantes. También proporcionaban una capa de privacidad en una época cuando el espacio personal era un lujo que pocos podían permitirse. El siguiente método de calefacción probaría que la gente medieval siempre estaba buscando formas ingeniosas de vencer el frío, sin importar cuán inusuales pudieran parecer esos métodos. Mucho antes de que los sistemas de calefacción modernos se convirtieran en realidad, los innovadores medievales descubrieron una forma sorprendentemente efectiva de mantenerse calientes. El arte del calentamiento estratégico de piedras se no olvida. Los gadgets de alta tecnología. Esta gente convirtió las rocas en su sistema personal de control de temperatura. Mientras los romanos ricos tenían sistemas avanzados de hipocausto, la gente medieval desarrolló su propio truco ingenioso de calefacción, que era tanto simple como brillante. La técnica era directa, pero ingeniosa. Las piedras grandes se colocaban cuidadosamente cerca de fuegos rugientes, absorbiendo calor como esponjas naturales. Una vez suficientemente calentadas, estas piedras se transformaban en unidades de calefacción portátiles que podían moverse estratégicamente a áreas críticas como camas o espacios de asiento. Era básicamente el equivalente medieval de un calentador de espacio, menos el riesgo de fundir un fusible o causar un incendio eléctrico. El manejo de la temperatura era una habilidad seria de supervivencia durante los meses de invierno al mover piedras calentadas debajo de las camas o cerca de áreas de asiento. La gente creaba zonas cálidas localizadas que podían retener calor. Durante horas, las piedras liberarían lentamente su calor almacenado, proporcionando una temperatura consistente que podía significar la diferencia entre una noche cómoda e hipotermia potencial. Diferentes tipos de piedras demostraron ser más efectivas que otras.
Las rocas densas que retenían calor como el granito o la piedra, caliza densa, eran posesiones preciadas. Imagina ser la estrella de rock medieval que poseía las mejores piedras almacenadoras de calor en el pueblo. Algunos hogares seleccionarían y mantendrían cuidadosamente piedras especiales específicamente para este propósito de calefacción, tratándolas casi como dispositivos tecnológicos preciosos. La efectividad de este método iba más allá de la simple comodidad. Representaba una comprensión profunda de la termodinámica mucho antes de que los principios científicos fueran establecidos formalmente. La gente aprendió a través de generaciones de experiencia práctica cómo maximizar la retención y distribución del calor. La gente medieval tenía otro método de calefacción, que era una fuente aún más central de calor, que se convertiría en el corazón de la calefacción. Doméstica medieval. El corazón de la vida doméstica medieval latía dentro de sus chimeneas. Estas no eran solo características decorativas, eran necesidades de supervivencia que transformaban hogares congelados en espacios habitables. Los hogares abiertos comenzaron como simples pozos de fuego en el centro de hogares de una habitación, con humo escapando a través de agujeros en el techo. Los diseños posteriores movieron las chimeneas contra las paredes con chimeneas apropiadas que revolucionaron la calefacción interior. Estos sistemas avanzados de chimeneas jalaban humo hacia arriba mientras permitían que el calor precioso irradiara por toda la habitación. Los hogares ricos podrían presentar varias chimeneas colocadas estratégicamente para crear zonas de calor por todo el edificio. El sistema de calefacción medieval no se trataba de conductos de trabajo, se trataba de tener chimeneas en todos los lugares correctos. La seguridad del hogar se veía diferente. Entonces también no había alarmas de monóxido de carbono o detectores de humo adornando las paredes medievales. Si tus ojos ardían y no podías parar de toser, felicitaciones. Acabas de descubrir que tu chimenea necesitaba limpieza. Mientras las chimeneas calentaban la habitación general, la innovación medieval no se detuvo ahí. Encontraron formas inteligentes de aprovechar al máximo ese calor. La gente medieval no se conformaba con sillas frías e incómodas. Convirtieron los muebles en dispositivos de calefacción personal, que harían que los diseñadores ergonómicos modernos parecieran aficionados. El arte de los asientos calentados era una solución brillante al frío brutal del invierno, transformando muebles ordinarios en santuarios cálidos de comodidad. Los bancos y sillas de piedra no eran solo elementos arquitectónicos, eran máquinas cuidadosamente diseñadas para atrapar calor. Los artesanos ahuecarían áreas de asiento con espacios internos, ingeniosos perfectos para sostener piedras calientes o brasas humeantes. Imagina sentarte y sentir calor subiendo desde tu silla, como un abrazo tostado y suave. Estos no eran solo asientos, era tecnología térmica disfrazada de muebles. El diseño era notablemente sofisticado, posicionados estratégicamente cerca de chimeneas. Estos asientos absorberían y retendrían calor durante horas. Algunos hogares ricos desarrollaron arreglos de asientos increíblemente complejos. Las sillas de madera tendrían compartimentos ocultos forrados con metal, permitiendo que el calor circulara y calentara al que se sentaba desde abajo. Era como tener un asiento de auto calentado, incorporado, pero siglos antes de que los autos siquiera existieran en diferentes materiales. Jugaron roles cruciales en la retención del calor. La piedra absorbía calor lentamente, pero lo liberaba consistentemente, haciéndola un material perfecto para calor duradero. Los asientos de madera con forros de metal podían distribuir calor más rápidamente, proporcionando comodidad casi inmediata. Algunos diseños incorporaban múltiples capas de materiales para maximizar la transferencia y retención del calor. Los beneficios prácticos iban más allá de la mera comodidad. En una época cuando mantenerse caliente podía significar supervivencia, estos asientos calentados proporcionaban más que lujo, eran una herramienta crítica para mantener la temperatura corporal durante inviernos congelantes. La gente podía trabajar, comer y socializar sin la distracción constante del frío que helaba hasta los huesos. El siguiente método de calefacción revelaría otra forma ingeniosa en que los medievales mantenían sus espíritus y cuerpos calientes. Las cocinas medievales eran más que solo zonas de preparación de comida. Eran cuarteles generales estratégicos de calefacción. Estos espacios culinarios eran básicamente la habitación multipropósito original, que hacía más que solo mantener tu estómago lleno. La colocación y el diseño de las cocinas fueron cuidadosamente pensados para maximizar el calor por todo el espacio de vida,
completo. Los grandes hogares ardían continuamente, sirviendo el doble propósito de fuegos de cocina y sistemas de calefacción del hogar. Era como tener un radiador personal que casualmente hacía pan delicioso al mismo tiempo. Las cocinas se construían intencionalmente cerca de los espacios de vida, permitiendo que el calor fluyera naturalmente por el hogar a algunas viviendas medievales. Incluso adoptaron un plano de planta abierto mucho antes de que se convirtiera en una tendencia moderna de diseño interior. El proceso de cocina mismo generaba calor sustancial. Hornear pan era una técnica de calentamiento particularmente efectiva. Los hornos grandes de piedra irradiarían calor durante horas después de que se removiera el pan, creando un sistema de calefacción natural que mantenía las habitaciones tostadas. En los métodos de cocina lenta, como estofados y asados, significaban que los fuegos permanecían encendidos durante periodos extendidos, proporcionando calor de fondo consistente. Diferentes técnicas de cocina contribuían al calentamiento del hogar. Hornear pan creaba calor intenso que se extendía rápidamente por los espacios de vida. Asar carne sobre fuegos abiertos generaba calor consistente. Los cocineros medievales eran básicamente ingenieros de calefacción que casualmente hacían comida increíble. La colocación de las áreas de cocina se convirtió en una consideración crítica en el diseño del hogar, con familias posicionando estratégicamente sus espacios de vida para capturar el máximo calor de la cocina. El siguiente método de calefacción revelaría otra forma ingeniosa de ahuyentar el frío del invierno. El ganado no se trataba solo de la producción de alimentos en tiempos medievales. Estos animales eran sistemas de calefacción vivientes y respirantes. ¿Quién sabía que los animales de granja eran básicamente los calentadores de espacio originales con piel? En regiones más frías, la relación entre humanos y animales iba mucho más allá de la simple practicidad agrícola. Algunas casas se construían deliberadamente con graneros adjuntos, creando una estrategia de calefacción genial que haría que los ingenieros de energía modernos se pusieran celosos en el calor corporal generado por vacas, ovejas y cerdos. Se filtraría lentamente hacia los espacios de vida, proporcionando una fuente de calor consistente y natural. Era como tener un montón de radiadores peludos que respiraban y que ocasionalmente producían leche y carne. Los estudios modernos confirman que una sola vaca puede generar suficiente calor corporal para calentar significativamente un espacio pequeño. La colocación de los cuartos de animales era una decisión cuidadosamente calculada en los diseños de castillos. Incluso habitaciones especializadas como espacios de cetrería se posicionaban estratégicamente cerca de cuartos de vida para maximizar la transferencia de calor. Los animales más grandes como caballos y ganado eran particularmente preciados por sus capacidades de generar calor. Sus cuerpos masivos podían producir cantidades sorprendentes de calor, creando microclimas dentro de los espacios de vida. Diferentes animales contribuían diferentes niveles de calor. Las ovejas, con sus capas gruesas de lana, eran productores excepcionales de calor. Los cerdos empacados cerca juntos creaban zonas densas de calor. Imagina ser un granjero medieval y darte cuenta de que tu ganado estaba haciendo doble trabajo, como fuente de alimento y sistema de calefacción central. Los beneficios económicos y de supervivencia eran inmensos. Esto no se trataba solo de comodidad, era una estrategia crítica de supervivencia. En regiones con inviernos brutalmente fríos, el calor de los animales podía significar la diferencia entre supervivencia y congelación. Pero la fuente de calor más cálida estaba mucho más cerca de casa. La cama familiar medieval era mucho más que un arreglo pintoresco para dormir. Era una estrategia sofisticada de supervivencia contra el frío brutal del invierno. Olvida la privacidad. En tiempos medievales, el espacio personal era tan útil como una tetera de chocolate. Las familias no solo compartían espacios de vida, literalmente compartían calor corporal de maneras que harían que los defensores modernos del espacio personal se estremecieran. Niños, padres y a veces incluso huéspedes se amontonarían en una sola área de dormir, creando un ecosistema. El humano. Las camas con dosel no eran solo decoraciones elegantes, eran estaciones de calentamiento cuidadosamente diseñadas. Las cortinas pesadas atraparían el calor corporal creando un microclima, que podía significar la diferencia entre supervivencia cómoda y congelarse durante la noche. Era como una versión prehistórica de una manta calentada, pero con más ronquidos y potencialmente menos higiene. La estrategia de capas era una forma de arte. Rollos de cama, forrados de piel, múltiples mantas de lana y posicionamiento corporal estratégico
maximizaban la retención del calor. La gente dormiría intencionalmente cerca junta, con niños, a menudo colocados en el medio del grupo familiar. Esto no se trataba solo de comodidad. Era una técnica crítica de supervivencia que había sido perfeccionada durante generaciones en diferentes clases sociales. Tenían diferentes enfoques. Los hogares ricos podrían tener múltiples mantas de piel y áreas de dormir separadas, mientras que las familias más pobres literalmente crearían islas de calor de cuerpos humanos. Imagina una estrategia de sueño medieval que era parte técnica, de supervivencia, parte lata de sardinas humana. El lugar más cálido siempre se negociaba con la intensidad de una reunión de junta corporativa a los arreglos para dormir. No se trataban solo de comodidad individual, representaban un enfoque colectivo a la supervivencia, donde el calor corporal se convertía en un recurso compartido más valioso que cualquier posesión individual. Una nueva estrategia de calentamiento estaba a punto de prepararse. Literalmente, mantenerse caliente no se trataba solo de calor externo. La gente medieval entendía el poder del calentamiento interno. Beber líquidos calientes era básicamente calefacción central medieval para tu cuerpo. Los tés herbales, el vino caliente y la leche calentada no eran solo bebidas. Eran herramientas críticas de supervivencia contra el asalto brutal del invierno. Los monjes en monasterios fríos perfeccionaron el arte del consumo continuo de líquidos calientes. Estos ingenieros santos del calor convirtieron el sorber en una técnica estratégica de supervivencia. El caldo caliente se convirtió en una línea de vida, circulando calor por el cuerpo más efectivamente que cualquier método de calefacción externo. No era necesario el entendimiento científico. Generaciones de experiencia práctica habían enseñado a la gente que las bebidas calientes hacían más que solo saber bien. Diferentes líquidos servían diferentes propósitos. Los tés herbales podían proporcionar beneficios medicinales, mientras calentaban el cuerpo. Al vino caliente ofrecía tanto el efecto calentador del alcohol como una explosión de calor especiado. Era como tener un radiador interno portátil, que casualmente sabía delicioso. El ritual de preparar y consumir estas bebidas calientes se convirtió en una parte crucial de las estrategias de supervivencia invernal medieval. El calor estaba a punto de tomar una dimensión completamente diferente. La gente medieval eran maestros en adaptarse a su ambiente, y sus espacios subterráneos probaron cuán inteligentes podían ser. Al mantenerse calientes, los sótanos no eran solo cuartos de almacenamiento oscuros y húmedos. Eran santuarios estratégicos de temperatura que los habitantes medievales transformaron en refugios de supervivencia durante los meses brutales del invierno. ¿Quién necesita calefacción central cuando tienes tierra como tu manta térmica personal? Estos espacios subterráneos funcionaban como termos naturales, manteniendo una temperatura notablemente consistente durante todo el año. Excavados profundamente en el abrazo de la tierra, estas cámaras subterráneas permanecían más frescas en verano y más cálidas en invierno, creando un microclima que desafiaba los extremos estacionales. Imagina una familia medieval acurrucada junta en un sótano acogedor, rodeados por paredes de piedra que parecen susurrar calor ancestral, en regiones donde las temperaturas invernales se desplomaban a niveles que helaban hasta los huesos. Estos espacios subterráneos se convirtieron en salvadores literales. Algunas familias reubicaban completamente sus arreglos para dormir durante los chasquidos más fríos, intercambiando sus habitaciones superiores con corrientes de aire por el ambiente aislante estable bajo tierra. Esta estrategia subterránea no se trataba solo de supervivencia, era un testimonio de la ingeniosidad humana en trabajar con principios ambientales naturales. Como el siguiente método de calefacción revelaría, la gente medieval siempre estaba encontrando formas creativas de mantenerse caliente. Los habitantes medievales no solo estaban sobreviviendo, eran campeones estratégicos de lucha contra el viento. Las características naturales del paisaje se convirtieron en su primera línea de defensa contra las ráfagas congelantes. Los setos y cercas de madera no eran meros elementos decorativos, sino escudos térmicos, críticos que transformaban paisajes azotados por el viento en ambientes habitables. El diseño arquitectónico jugó un papel crucial en esta sinfonía de bloqueo del viento. Los castillos y hogares se posicionaban meticulosamente para minimizar la exposición, usando el terreno circundante como rompevientos masivos. Las paredes de piedra no eran solo estructuras defensivas, eran barreras térmicas que interrumpían los patrones del viento
y atrapaban el calor precioso. Algunos asentamientos plantarían estratégicamente setos densos o crearían redes intrincadas de cercas de madera que rompían las corrientes de viento antes de que pudieran penetrar los espacios de vida. Dentro de estas estructuras, los divisores de habitación y pantallas se convirtieron en herramientas sofisticadas de control climático al crear espacios más pequeños y compactos. Los residentes medievales podían concentrar el calor y bloquear corrientes de aire con eficiencia notable. Sus técnicas de bloqueo del viento se conectarían perfectamente con otro método ingenioso de calefacción. Es el poder de una habitación empacada. En esos castillos, con corrientes de aire y hogares de madera, la gente no tenía el lujo de girar un dial cuando las temperaturas bajaban. En cambio, empacaban habitaciones más apretadas que sardinas en un barril. Cuando el mal aliento de tu vecino se convierte en tu calefacción central, definitivamente sabes que estás en tiempos medievales. Son la ciencia detrás de esto. Es simple. Cada cuerpo humano produce aproximadamente el mismo calor que un bombillo de 100 vatios. Consigue 20 personas en una habitación, y de repente tienes 2000 vatios de calefacción gratuita. Los grandes salones de los castillos no se construían masivos, solo para presumir, estaban diseñados para sostener fiestas donde el calor corporal creaba un horno natural. Los registros de los años 1300 mencionaban que durante las reuniones invernales, las cámaras podían calentarse entre 7 y 8 grados, sin un solo tronco en el fuego. Nada dice fiesta exitosa como huéspedes, funcionando como radiadores humanos. Muchos hogares presentaban una sola habitación donde toda la familia cocinaba, comía, trabajaba y dormía. Esos cuartos podrían haber estado abarrotados, pero nadie se quejaba de pies fríos. Solo del tío Edmundo roncando. La próxima vez que sientas frío, solo recuerda que la nobleza medieval resolvía sus problemas de calefacción, invitando a todos los que conocían a cenar. Calefacción gratis y comida gratis. Los problemas medievales requieren soluciones medievales. Hablando de mantener las cosas calientes, la gente medieval no solo dependía del calor corporal de los demás. La innovación de calefacción medieval alcanzó su pináculo con la tecnología, brillantemente simple, pero ingeniosa, de morillos de fuego y reflectores. Estos no eran solo artilugios de metal aleatorios, eran el equivalente térmico de un superhéroe de distribución de calor. La ingeniería medieval convirtiendo las chimeneas de desperdiciadores perezosos de calor en máquinas de eficiencia, respaldos de fuego de metal, y los morillos transformaron la dinámica del hogar, haciendo algo notablemente inteligente. Posicionados estratégicamente detrás de los fuegos, estos mármoles de metal reflejaban el calor hacia afuera, en lugar de dejarlo escapar inútilmente por las chimeneas. Los hogares ricos llevaron este concepto a extremos lujosos, elaborando reflectores de latón pulido o plata brillante, que no solo redirigían el calor, sino que también añadían un toque de brillo aristocrático a sus espacios de vida. El hierro fundido se convirtió en el héroe de la clase trabajadora de la reflexión del fuego, proporcionando una solución asequible pero efectiva para los hogares promedio. Estos guardianes de metal podían potencialmente duplicar la eficiencia de calentamiento de un fuego, convirtiendo una llama modesta en un sistema de calefacción robusto. Los medievales sabían cómo hacer que un fuego trabajara más duro que un interno corporativo durante la temporada de presupuesto. La precisión de su manejo del calor demostró una comprensión intuitiva de la termodinámica que haría que los ingenieros modernos se quitaran sus cascos duros con respeto. Estos métodos medievales de calefacción no eran solo trucos de supervivencia, eran ejemplos de ingeniosidad humana, trabajando con los recursos disponibles para crear comodidad y seguridad en un mundo sin las conveniencias modernas que damos por sentado hoy en día.